Bienvenidos a la cuarta emisión de este blog personal. Hoy es 12 de abril, son aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Lo que van a ver hoy lo grabé anoche a la madrugada. Antes que nada le quiero agradecer a dos personas, a Franco, que me hizo una nota para la revista 170 Escalones, a partir de la cual se comunicó conmigo un montón de gente. Así que muchas gracias para él, para ellos. Y también a Gastón, a G-Funk, que me habilitó la posibilidad de usar un video suyo para intercalarlo, como lo van a ver más adelante en este mismo video. Mi intención era hablar menos y presentar más material, entrevistas de gente que me parece interesante, y el resultado es mixto porque terminé hablando bastante, pero también hay algunas cosas que presento que me parece que están buenas. Así que los invito a ver el episodio hasta el final, o sobre todo el final. Y bueno, que lo disfruten. Hay un trabajo que está circulando que es un modelo matemático de la propagación del virus en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Esto es un trabajo hecho en nuestro país, en donde se simula mediante computadoras, usando un modelo matemático, cómo sería esa propagación del virus. Antes de empezar a comentar algunas observaciones, un par de aclaraciones. Una, que es una simulación y por lo tanto no refleja necesariamente la realidad, porque hay muchas cosas que pueden haber quedado fuera de las consideraciones e incluso el modelo puede llegar a estar mal planteado. Y por el otro lado, mis propias interpretaciones pueden ser erróneas, así que tomen esto que voy a decir con pinzas. Acá amplié un poco la gráfica para poder verla mejor, y lo que me interesa mostrar son los dos ejes que tiene la curva, que son la cantidad de infectados en el eje vertical, se muestra en miles, es decir, estos serían 50.000, 100.000 infectados, y es el número de personas que en un día determinado están enfermas simultáneamente, considerando todos los niveles de enfermedad, tanto los leves como los medios, como los críticos. Los críticos, recordemos, son los que requieren camas en terapia intensiva y son los que ponen en crisis, digamos, el sistema, la capacidad del sistema de salud. Entonces, si no hubiese habido cuarentena, se hubiera dado la curva roja, y en algún momento, probablemente entre, esto es 28 del 6, fines de junio, principios de julio o julio, podríamos haber llegado a tener 250.000 personas enfermas en simultáneo, y de las cuales el 5%, que son 12.500, requerirían en el área metropolitana de Buenos Aires, 12.500 requerirían camas de terapia intensiva, que obviamente no hay. Entonces, con la imposición de esta cuarentena obligatoria que se va abriendo según este modelo en distintos periodos, eso no nos interesa demasiado ahora, lo que se da es esta dinámica que genera un pico mucho más acotado, que como mucho llegaría a 100.000 infectados simultáneos, lo que determinaría 5.000 personas internadas en simultáneo, y eso quizás sea un número más asequible para el sistema de salud, aunque la verdad es que no estoy seguro de que sea así. Pero bueno, este valor es mucho menor que este. En eso estaremos de acuerdo. Y lo otro que me interesaba mostrar es que el efecto de las decisiones que tomamos en este momento quizás las vemos reflejadas dentro de varios meses, porque esto es todo el 2020 y esto ya es el 2021, y vemos que hay casos, que los casos empiezan a elevarse recién en julio, bastante distinto a lo que la opinión pública maneja, que es esperar el pico de casos alrededor de mayo, cuando acá aparecen el pico recién en septiembre-octubre. En este modelo da la impresión de que la única diferencia que considera respecto de la capacidad de contagio de las personas es la edad, porque hace una diferencia respecto de los niños
la capacidad de contagio de los niños respecto de los adultos, pero no tiene en cuenta una cosa significativa, que es el hecho de que no todas las personas son iguales, a pesar de que deberían serlo idealmente. Busqué una noticia al azar, esta es del 2017, donde el titular dice que hay casi 2 millones de personas que viven en asentamientos precarios en la provincia de Buenos Aires. Una foto bastante significativa, y lo que nos lleva a pensar es, bueno, ¿qué va a pasar cuando algunos de los infectados se den en estos barrios en los cuales es imposible mantener condiciones de higiene mínimas y donde probablemente se dispare la curva de contagios? Una vez que se enfermen un pequeño número de personas, va a ser bastante difícil de controlar. Lo que preocupa es qué va a pasar con esta masa de población que tiene menor acceso a los sistemas de salud que sectores económicos medios, cuando, por ejemplo, el gobierno, como en esta noticia del 12 de abril, de hace algunos días, el gobierno dio marcha atrás con la idea de disponer de los recursos hospitalarios privados. Entonces va a haber ciudadanos que seguramente van a tener, esa sería una pregunta, ¿habrá ciudadanos que tengan más acceso, como actualmente sucede, digamos, a mejor calidad de atención y a la atención directamente? Sería bueno, digamos, repensar si la presión del sistema privado de salud para evitar ser considerado parte del sistema único de manejo público no va en desmedro de grandes franjas de población del país, lo cual parece bastante obvia la respuesta. Ciego, ruega el destino su nombre cuando llora el hambre, aspira sus sobres, se quiebra así muestran dientes los hombres. Luego ruedan caminos de cobre para casa en las tardes, conspiran sus flores y titubean al pintar sus dolores. Estoy acá con Alberto Fernández de Kirchner y parte de su gabinete. Les quiero mostrar un fragmentito de lo que expuso ayer en la conferencia de prensa. Acá habla sobre esta propuesta que me parece que está buena, es inteligente, respecto de abrir la cuarentena en aquellos poblados tan pequeños en los que no se espera que haya más casos, dado que no entra ni sale gente. Entonces hace mención a los expertos, y eso es lo que me gustaría que escuchen y conversar sobre eso. Y también voy a consultar a los epidemiólogos, a los que consulté hoy a la tarde. Y iremos viendo poco a poco de ver dónde podemos focalizar la apertura de la cuarentena. Hay un grupo de expertos que el gobierno, Alberto Fernández y los funcionarios del Ministerio de Salud consultan para tomar sus decisiones, y esto parece ser a primera vista algo positivo, que el sentido común nos indica que así tiene que ser. Los expertos nos aconsejan sobre lo que está bien y sobre lo que no está bien, de acuerdo a su saber científico. Esto tiene un par de problemas. Una es que la realidad es muy compleja y que quizás esa complejidad no es abordable por un conjunto pequeño de expertos en un conjunto menor de disciplinas con las cuales, desde las cuales se analiza el problema. Este problema que tenemos nosotros ahora de la pandemia no es solamente médico, no es solamente epidemiológico siquiera. Tiene una magnitud difícil de medir y aristas, por ejemplo, económicas, que los epidemiólogos pueden sospechar, pero que no tienen capacidad, digamos, no es su función analizarlas de ese modo. Entonces, los expertos suelen abordar los problemas en un nivel que está alejado de lo que sucede diariamente en los barrios, en los centros de salud, con las personas que están involucradas directamente en la atención de los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que en la toma de decisiones, y vuelvo, digamos, sobre el ejemplo que mostraba en el video anterior, sobre el desastre que fue no haber previsto que se iban a producir aglomeraciones
de jubilados en las colas de los bancos. Entonces suceden un montón de cosas en la vida cotidiana que desde el punto de vista de los expertos es muy difícil para ellos poder aceptarlo, poder preverlo. Otra de las cuestiones que se pueden pasar por alto es que hay una idea como que la ciencia dice cierta cosa y establece cuáles son las mejores prácticas para, en este caso, por ejemplo, atender los pacientes. Sin embargo, esto no es así y lo vemos. Tengo un par de ejemplos. Una es la discusión respecto de si conviene o no usar barbijos. En un primer momento la OMS no recomendaba el uso de los barbijos y actualmente eso está en revisión por el hecho de que estos elementos han sido críticos en el control de la pandemia en los países asiáticos. Entonces, la ciencia no dice una cosa. Hay acuerdos científicos que pueden ir variando a lo largo del tiempo o pueden coexistir en un mismo momento. La ciencia, por lo general, separa la realidad en fragmentos que sean estudiables por expertos de las distintas disciplinas. Esto es bastante difícil de explicar cuál es el problema asociado, pero lo que pasa es que los sistemas complejos, cuando uno los va separando, no funcionan igual en cada una de sus partes que cuando tenemos el conjunto completo. Entonces les voy a mostrar un par de notas que tienen que ver con esto. Descubriendo el sendero oculto en cada momento, sobreviviendo aquí mismo en el averno moderno, dolores de un simple interno, pasando un oscuro invierno, sobreviviendo. Esta nota plantea que hay médicos italianos que están en el epicentro del brote y sugieren alternativas de tratamiento en las cuales los pacientes no sean trasladados a los hospitales si el nivel de enfermedad, digamos, no es tan grave, y que se les facilite en sus propios domicilios la administración de oxígeno con el uso de oxímetros de pulso y bueno, la nutrición adecuada. Entonces advierten el hecho de que los hospitales son, en vez de centros de curación, son centros de multiplicación del virus, tanto el hospital en sí como por ejemplo las ambulancias con las cuales llevan los enfermos y donde se acumulan los virus. Entonces este sería otro ejemplo de expertos que aportan distintas miradas sobre un mismo problema o sobre la manera aceptada más uniformemente para tratar a los pacientes. En este otro artículo, un médico cuenta cuáles son las políticas que implementaron en una región de Italia en donde hubo mucho menos propagación del virus que en el epicentro de la transmisión en ese país. Básicamente lo que dice es que el grado de criticidad, digamos, de un enfermo puede tener que ver con la circulación del virus alrededor de esa misma persona. Si esa persona está infectada pero está en presencia de más virus, de pacientes vecinos o de los médicos que se le acercan con todo su equipo de protección personal, pero que en la parte exterior de sus guantes, de su bata, tiene virus, la exposición a estos otros virus empeoran su condición. Creen que cuando el virus circula muchas veces por el mismo ambiente, potencia su acción. Es como si las insignificantes mutaciones que el virus va sufriendo lo hiciesen mucho más peligroso para aquellos que están expuestos continuamente. Estas son afirmaciones que quizás no están siendo consideradas por los epidemiólogos que están tomando las decisiones y que tienen, por ejemplo, efectos sobre cómo los médicos y los enfermeros realizan la limpieza de su propio equipo de protección personal cuando van atendiendo a pacientes consecutivos. Quiero explicitar por qué pienso que esta propuesta, que yo creo que sería muy provechosa para nosotros, de incluir un análisis más complejo de la situación, incorporando la participación de distintos especialistas y público en general en el análisis del problema y en el planteo de soluciones. Todo esto no es válido en nuestro país, digamos, justamente por la limitación que tiene el gobierno en aceptar aquellas soluciones que son realmente útiles. Esto que pasó en Irlanda y que fue rechazado acá, justamente es rechazado porque el marco ideológico que tiene el gobierno, que es el capitalismo, con mayor o menor nivel de inclusión social,
hace inviable que muchas de estas soluciones puedan llevarse a la práctica. Por un lado, entonces, me tranquiliza el hecho de que algunas de las cosas que dice Alberto Fernández en la conferencia de prensa son cosas razonables y que me parece que están buenas, pero me preocupa mucho más todo lo que no dice y todo lo que queda oculto debido a las limitaciones ideológicas que planteaba debido al carácter de su gobierno. Yo trato de explicar qué significa esto de incorporar las distintas miradas y en cómo es necesario incorporar no solo a los especialistas, sino al conjunto de la población. Y por suerte me encuentro con este reportaje a Raquel Varela, que es historiadora de la Universidad Nueva de Lisboa, que lo explica mucho mejor que yo. Y por eso digo que soy un optimista, verificar el saber hacer de la clase trabajadora organizada. Yo hablo clase obrera porque un médico, un enfermero no se ve como clase obrera clásica, pero es la gente que vive de su trabajo y que sabe hacer su trabajo. En Portugal es muy curioso porque cuando la pandemia empezó, son los médicos del terreno que reorganizan los servicios. No son a la jerarquía administradora formada en esas empresas en esas universidades de business. Entonces, la gente cuando tiene el trabajo en las manos, tiene un saber hacer muy importante, que me parece que pueden ter ganho conciencia de que son más fuertes y más capaces de gobernar do que los gobernantes fueron. Eso a mí me parece absolutamente claro en este momento. Es imperdible todo el reportaje a Raquel Varela, se los recomiendo, miren el video completo, pero ahora les voy a mostrar al menos 2 fragmentos. Este es el primero. Toda la población mundial en este momento no tiene dudas que nosotros podemos vivir sin banqueros, pero no podemos vivir sin profesionales de salud, estibadores, camionistas, producción agrícola, funcionarios de limpieza. Entonces, para nosotros, la centralidad del trabajo como producción de valor, porque los banqueros no van a producir dinero ahora para hacer face a la crisis mundial y resolver todos los problemas, porque el dinero no produce valor, el trabajo produce valor. Eso se quedó absolutamente claro. Y este es el segundo fragmento. La capacidad organizativa en el terreno de estos profesionales de la sanidad, que fueron, yo quería decir esto porque no creo que fue propositado, porque el capitalismo es un modo de organización irracional, brutal, pero no necesariamente, la gente no lo hace por mal, la gente lo hace mal porque es propio del sistema capitalista. Lo que quería decir es esto, es que los enfermeros y los médicos, los auxiliares de salud, en grande parte de los países, fueron enviados como tropa de élite, pero tratados como carne para cañón. No sé si hay esta expresión en castellano. Tan lejos del mar, tan dentro de este episodio, ¿a dónde tengo que estar? Es en este manicomio. Jättegott. Ni är såna jäkla krafter. Är det safe? Ja, de vet vad de gör. Pappa! Det är ingen fara. Pappa!